Vamos a dar inicio a nuestro estudio. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a orar. Los niños pueden pasar a su salón, Vamos a orar. ¿Me regalas tantito más volumen, por favor? 1, 2, 1, 2. Un poquito más. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ahí está. Ok, vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos permites estar una vez más aquí reunidos como iglesia local. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias porque tú eres fiel y digno de ser alabado, Señor. En esta tarde te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo hable en nuestras vidas como lo hace los miércoles, Señor. Te doy gracias por la vida de mis hermanos, Señor, que acomoda todos sus tiempos, Señor, para poder estar aquí y escuchar tu palabra. Gracias, Padre eterno y glorioso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, primeramente les ofrezco una disculpa. Tuve ahí un contratiempo. Ya por eso no alcancé a llegar a la hora. De verdad, una disculpa. Ahí me contacté con Alexis para decirle que iba a llegar tarde. Ok, hermanos, estamos con la confesión de fe de 1865, ¿verdad? Estamos estudiando nuestra confesión de fe de 1865. Estamos en el artículo 1. Artículo 1, que es de las Sagradas Escrituras. Artículo 1. Y estudiamos el párrafo 8 la semana pasada, que fue muy interesante el párrafo 8, ¿verdad? Que fue de mucha bendición. Y hoy vamos a ver el párrafo 9. Artículo 1 de las Sagradas Escrituras, párrafo 9. ¿Sale? ¿Ya lo tienen ahí o no? ¿Sí? Ok, lo voy a leer. Artículo 1, párrafo 9. Dice: la regla infalible de interpretación de las Escrituras la constituyen las propias Escrituras, y por consiguiente, cuando surge una duda respecto al verdadero y pleno sentido de cualquier pasaje bíblico, que no es múltiple sino único, este se debe de buscar en otros pasajes que se expresen con más claridad. Hermanos, este penúltimo párrafo y el último párrafo, estos dos párrafos son conocidos como refuerzos o como una conclusión de los párrafos anteriores que hemos estado estudiando de la confesión de fe, ¿verdad? Recordemos, hermanos, como les digo en todas las reuniones de esta confesión de fe, recordemos cuál es el fin por el cual se escribió esta confesión de fe, ¿verdad? Se escribió esta confesión de fe para contrarrestar muchas de las enseñanzas falsas de la iglesia romana, ¿verdad? Católica romana, lo que estaban enseñando, y de algunos protestantes radicales, ¿verdad? Que se iban hasta un extremo, y en uno de ellos los anabautistas. Esto no necesitamos perderlo, hermano, no necesitamos perder el hilo de esto. La iglesia romana, recuerden que decía y sigue diciendo que hay dos fuentes de revelación escrita. Es la que se le ha dado al magisterio y la otra es la hablada, ¿verdad? O las tradiciones. Una es la palabra de Dios y otra dicen las tradiciones. Recordemos que la iglesia católica romana no tiene como nosotros, que decimos sola escritura. Ellos dicen no, es la escritura más el magisterio o las tradiciones. Entonces, ¿qué hacen con esto, hermanos? Ellos le dan la misma autoridad a las tradiciones que a la palabra de Dios. Tienen la misma autoridad. Si el magisterio habla o establece algo, es igual que la palabra de Dios.
Tú no le puedes decir a un católico romano, oye, pero la Biblia dice otra cosa. Él puede decir, sí, pero el magisterio o la tradición dice esto, por lo cual es igual que las Sagradas Escrituras. La hacen de la misma manera, ¿verdad? Entonces, a este párrafo 9 yo creo que le vamos a poner un título como la Biblia debe interpretarse con la misma Biblia. La Biblia debe de interpretarse con la misma Biblia, ¿verdad? Hermanos, de igual manera que los católicos romanos tienen estas dos fuentes de revelaciones, la escrita y la hablada, de igual manera algunos sectarios como los mormones o los testigos de Jehová, de igualmente ellos tienen dos revelaciones, ¿verdad? Los testigos de Jehová te dicen, sí, las Sagradas Escrituras, pero también tenemos el libro de la Atalaya, ¿verdad? Que es con el que andan ahí pregonando, publicando, el libro de la Atalaya. Los mormones, digo, todo esto ya lo hemos visto. Los mormones dicen de igual manera, ¿verdad? Sí, las Sagradas Escrituras, pero también el libro del Mormón. Entonces, ¿qué hacen con esto, hermanos? Tanto al libro de la Atalaya como al libro del Mormón le dan el mismo peso que las Sagradas Escrituras. Entonces, hermanos, como yo les he dicho, esto no nos debe de sorprender, ya que en las iglesias llamadas evangélicas hay muchos papastores, ¿verdad?, que dicen que su palabra tiene el mismo peso que la palabra de Dios, y han hecho la palabra del pastor como una palabra infalible, ¿verdad?, que no se equivocan. Y las mismas personas te dicen, sí, quizás tú le hablas con la Biblia a algún hermano y te dice, sí, pero mi pastor no dijo eso, mi pastor nos enseña otra cosa. Tú dices, sí, pero las Sagradas Escrituras lo enseñan. Sí, pero yo le hago caso a lo que dice mi pastor, ¿verdad? Y con eso piensan que ellos están siendo fieles o están siendo leales, cuando están sobre todo menospreciando la palabra de Dios. Entonces, la iglesia romana agarraba o sigue agarrando pasajes que no es múltiple, o único, que no están tan claros en las Sagradas Escrituras, y el magisterio le da su propia interpretación, ya que su revelación de su palabra hablada tiene el mismo peso, lo mismo que la misma palabra de Dios. Miren, ahí les va. Ellos dicen que Pedro fue el primer papa, ¿verdad? Y tú le dices, ¿dónde viene en la Biblia que Pedro fue el primer papa? Y ellos te dicen, es que ya ves que agarran ese pasaje de, tú eres Petros y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. No, tú eres una piedrita, pero ellos no lo ven en el idioma original de esta manera. Ellos lo ven que tú le dijo a Pedro, tú eres Pedro, tú eres esta roca y sobre ti voy a edificar mi iglesia. Y tú le dices, pero si Pedro fue papa y en cuanto al magisterio y las normas que ustedes tienen dice que un papa no se puede casar, entonces ¿por qué Pedro estuvo casado? Y ellos te dicen, no, es que Pedro nunca estuvo casado. Y tú le dices, sí, es que Pedro tenía mujer. Y ellos te dicen, no, Pedro no tenía mujer. Entonces yo sé que a ti y a mí se nos puede venir el pasaje tan fácil de cuando Jesús sanó ¿a quién? A la suegra de Pedro. Y ellos te dicen, bueno, eso dice las Sagradas Escrituras, la suegra de Pedro, pero el magisterio dice que Pedro jamás tuvo esposa. El magisterio dice que Pedro quizás nunca se casó, era su suegra, pero no estaba casado aún. Entonces cuando recibe el llamado, pues él no se casa. Entonces, pues a ti y a mí nos da risa, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos sola escritura y nos basamos a lo que dice la palabra de Dios. Pero ellos dicen así, no. O sea, ahí no se habla que tuvo una esposa así, ni el nombre viene, ¿verdad? Porque ahí no quiere decir que estaba casado. Pudo haber sido su suegra, pero aún no estaba casado. Y cuando recibió el llamado, él quedó en, ¿cómo le llaman? Celibato. Quedó así, ¿verdad? Libre. Entonces, hermanos, no podemos decir que los versículos que aparecen en la Biblia que no están tan claros
eso no quiere decir que yo le voy a dar mi propia interpretación. Si yo encuentro un versículo en la palabra de Dios que no está tan claro, yo no puedo darle mi propia interpretación. Y yo sé que algunos dicen, pues yo tengo el Espíritu Santo y Dios a mí también me revela su palabra, me ilumina, o puedes creer que lo que tu pastor nada más le da la interpretación a ese versículo, tú dices, pues así es correcto, porque el pastor lo leyó, no es tan claro, pero como a él le fue revelado, le vino por revelación, pues sí quiere decir eso, ese versículo. Y eso lo hemos visto a través de muchos ejemplos, ¿no?, que podemos ver en las iglesias. Me voy a las iglesias ya evangélicas, donde el pastor cita un versículo que no está muy claro y dice, pero a mí el Señor me reveló esto sobre este versículo, y ya lo dan por sentado. Entonces, esto, hermanos, no tiene o no debe de ser así. Si tenemos el Espíritu Santo, tú y yo debemos buscar en la misma palabra escrita. En la misma palabra escrita. Por eso decimos que la Biblia se interpreta a sí misma. Por eso decimos que no es imposible, porque la gente lo hace, pero no debería ser que cuando tú prediques uses solamente un solo versículo, o ni 2 versículos, ni 3 versículos, porque la Biblia es su propio intérprete. La Biblia, cada vez que tú vas hablando, vas citando, la Biblia se va interpretando por sí misma y te va llevando a otros pasajes, a otros versículos. Entonces, hermanos, no esperemos cuando encontremos un pasaje no tan claro, que no esté, o que solamente haya un solo pasaje, no esperemos que el Espíritu Santo nos hable al oído. Tampoco esperemos que el Espíritu Santo nos hable por sueños para revelarnos ese pasaje, ¿verdad? Lo estuviste leyendo en la noche, no lo comprendías, te quedaste dormido, te levantaste, dijiste, ya sé qué se refería. Dios me lo reveló por medio de sueño este pasaje. Esta es la interpretación de este sueño. No, ¿verdad? Ni tampoco esperemos que un profeta venga y nos dé la revelación o la interpretación de ese versículo que no es tan claro, ¿verdad? Cuando nosotros esperamos la iluminación del Espíritu Santo por medio de sueños, o de alguien que venga y nos hable al oído, o de alguien que venga y nos profetice, estamos teniendo las Sagradas Escrituras como insuficientes. O sea, la Escritura no es suficiente para revelarme, para iluminarme algo. Entonces las ponemos como si fuesen insuficientes. Entonces, hermanos, esto es tan claro, hermanos, como cuando nosotros necesitamos ir a la palabra de Dios para poder entender las cosas que no están tan claras en las Escrituras, ¿verdad? O que nada más viene un pasaje. Necesitamos ir a la misma Escritura para poder interpretar ese pasaje. Es como cuando el cristiano no puede entender ciertas cosas y dice, voy a ir con el psicólogo para que me ayude a descifrar lo que tengo. Entonces, es lo que yo les he dicho, hermanos. La palabra psicología viene del estudio de alma, psicólogo, ¿verdad? Y tú vas con el psicólogo cuando el psicólogo se le llama que es el que estudia el alma. Pero muchas veces el mismo psicólogo no conoce al creador del alma. Entonces, ¿cómo quieres que él te diga lo que realmente está pasando por tu vida cuando si ni siquiera él conoce al que dio el alma? Cuando es la misma palabra de Dios que se revela o nos revela la condición del hombre. La mayoría de las actitudes o condiciones que tenemos, la Biblia es bien clara y la Biblia nos dice que es a consecuencia del pecado. Pero ya el ser humano dice, no le pongamos pecado, hay que ponerle enfermedad, hay que ponerle vicio, hay que ponerle debilidades, porque así la palabra pecado se oye muy feo, suena muy, muy crudo, pero la Biblia dice pecado, ¿verdad? Entonces, hermanos, vamos a ver esto. Hay un pastor que dice que nosotros somos Jehová Junior, ¿verdad? Él dice, les voy a revelar algo, lo dice así, ¿no? Lo dice a su congregación. Dice, les voy a revelar algo. Si un elefante tiene elefantitos,
cómo se le llama? Si un elefante tiene hijos, ¿cómo se le llama? Pues la gente dice elefantitos. Si una jirafa tiene hijos, pues ¿cómo se le llama, no? Pues jirafitas. Y si Dios tiene hijos, ¿cómo se les llama? Y pues la gente se queda así, ¿no? Y uno de ahí por ahí dice Junior. Así es. Nosotros somos dioses, dice, porque somos hijos de Dios. Entonces nosotros somos dioses. Entonces nosotros somos Jehová Junior. Y uno de los pasajes que él agarra para fundamentar esto es Juan capítulo 10, versículo 34. Juan capítulo 10, versículo del 34 al 36. Y él se va a este pasaje, pero él está dando su propia interpretación, ¿no? Juan capítulo 10, versículo 34 dice: Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que al Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios sois. Dice este pastor llamado Cash Luna, ¿no? Dice, aquí dice que nosotros somos dioses. Hermanos, este pasaje obviamente no es tan claro. No es tan claro. Y si lo leemos así, dice, pues sí, tiene lógica. Aquí él mismo dice, ¿no? No está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Sí, pues Dios mismo nos está llamando Dios. Entonces dices, pues sí, es lógico lo que este pastor dice. Lo que este pastor dice es que él nada más le está dando su propia interpretación, no se está yendo a la escritura. Para este pasaje que no es tan claro, hermanos, debemos interpretarlo con otro pasaje que es claro. Jesús aquí no lo está diciendo esta cosa al aire. Jesús mismo está citando un salmo. Jesús está citando un salmo. Y Jesús, al citar este salmo, le está dando una advertencia a los jueces injustos, a los jueces que no estaban impartiendo justicia, que abandonaban los malos procedimientos, que se inclinaban a lo malo y no defendían ni al pobre ni al inocente. Entonces este pasaje, Jesús, es una advertencia que toma de salmo para referirse a esto. Un ejemplo, salmo, ahí lo encontramos en Salmo capítulo 82, versículo 6. Hablando el salmista, Salmo 82, 6, dice, yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Dios Altísimo. ¿Verdad? Y todos vosotros hijos del Altísimo. Entonces, este pasaje, hermanos, recordemos que esta palabra que se traduce aquí viene del hebreo Elohim. Elohim. Y la palabra Elohim, ¿te acuerdas que vimos la semana pasada que no todo aplica para las mismas cosas? Yo te decía que si tú estás en el río bañándote, ahí en el agua fría, los amiales, ¿cómo se llama? Te estás bañando y te estás ahogando y le dices al que está a la orilla, oye, aviéntame la cámara. Te estás ahogando, no va a agarrar y te va a aventar el celular. ¿Qué va a hacer? Pues te va a aventar la cámara que rentan ahí, ¿no? Las cámaras que rentan para que flotes. De igual manera, hermanos, la palabra Elohim aquí no quiere decir Dios. La palabra Elohim también tiene una traducción que es jueces. Entonces lo que está diciendo aquí el salmista es, vosotros sois jueces. Nada más que la traducción Reina Valera le puso dioses, ¿verdad? Vosotros sois jueces, pero no tienen nada que ver con Dios, nada. Por eso es importante estudiar la escritura en el idioma original, ¿verdad? En el idioma original. Entonces, hermanos, ¿a qué voy con esto? Que la interpretación que este pastor le da de que vosotros sois Jehová Junior no tiene nada que ver. Está errada esa interpretación. Lo que Jesús está refiriendo aquí es
al mal juicio que estaban haciendo estas personas. Y te dejo de tarea que leas el contexto de cuando Jesús dice: vosotros sois dioses, ¿verdad? Entonces, hermanos, hay una regla en hermenéutica que se llama la analogía de la fe. Esta regla de la hermenéutica, la analogía de la fe. Y esta regla de la hermenéutica, la analogía de la fe, es esto: que la escritura debe ser su propio intérprete. La Biblia no ocupa que nosotros le ayudemos. La Biblia no ocupa que nosotros pensemos y digamos: yo creo que el Señor aquí quiso decir esto. No, mi esposa predicaba en el Congreso de Mujeres y ella decía algo, ¿no? ¿Cuántas veces una persona, para excusar su forma de vestir, dice: es que el Señor no mira la apariencia, el Señor no mira las apariencias, el Señor mira el corazón? Entonces yo me puedo vestir como yo quiera, porque el Señor realmente lo que mira es mi corazón. No me importa si me pongo escote, si hago caer a los hermanos, si me visto muy sensual. El Señor mira el corazón. ¿Y qué veíamos? Que ese pasaje no tiene nada que ver con la vestimenta. Ese pasaje se refiere a cuando Samuel va a escoger un rey. O sea, entonces ese texto está fuera de contexto si lo quieres agarrar en cuanto a la vestimenta. Entonces, hermanos, la Biblia es su propio intérprete. Dentro de la analogía de la fe hay algo que se dice: que lo implícito ha de interpretarse por lo explícito. Repito, lo implícito ha de interpretarse por lo explícito. ¿Qué quiere decir implícito? Implícito se refiere a todo aquello que se entiende que está incluido, pero sin ser expresado de forma directa o explícitamente, ¿verdad? Y la palabra explícito es que está dicho o especificado de una forma clara y detallada. Entonces, aquello que encontremos en la Biblia que no esté como muy bien especificado, no le vamos a dar nosotros nuestra propia interpretación, o como lo hacía Roma: es que esto quiere decir esto. No, vamos a ir a los pasajes que están claros en las Escrituras, los pasajes que son claros. Entonces, esta regla sería así: que lo que no está expresado de forma directa, clara o detallada, lo interpretamos con los pasajes o versículos que tenemos claro, directos y detallados. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Ok. Hermanos, si esta regla de la hermenéutica la aplicáramos cada vez que leemos las Escrituras, no tuviéramos tantas divisiones doctrinales. Si esta regla de la hermenéutica, cada vez que tú y yo leemos un pasaje, lo interpretáramos para quién fue escrito, en qué tiempo fue escrito, por qué iba escrito, cuál es la intención que llevaba al ser escrito, qué quería hacer el escritor, o qué quería poner el escritor en cuanto a los que estaban leyendo la carta, cuáles las tradiciones. Si empezamos a aplicar todo esto en las Escrituras, no vamos a tener tantos errores teológicos, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos encontrar? La Trinidad de Dios. Muchas personas dicen, sobre todo los unicitarios, ¿verdad? Yo no puedo llamar a un unicitario hermano, ¿verdad? Porque ellos no creen en la Trinidad de Dios. Ellos dicen que no hay Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dicen: estos tres es uno. No hay, es el mismo Dios, pero en diferentes manifestaciones. Eso es una herejía, hermanos, y ya lo hemos visto y lo hemos hablado, y quizás muchos evangélicos lo creían de esta manera. Es el mismo Dios, pero nada más manifestado de tres maneras. El ejemplo más claro es el agua: sólido, líquido y gaseoso. Componentes H2O, pero en diferentes manifestaciones. No, la Biblia no nos enseña eso. La Trinidad de Dios es Dios, Hijo y Espíritu Santo. Los tres son Dios. Dios no es el Hijo no es el Padre no es el Espíritu no es... ¿Me explico? ¿Y qué decimos? Oye, no lo puedo entender, ni yo, es un misterio.
Es un misterio. Recordemos que en las matemáticas de Dios, 1 más 1 más 1 es igual a 1. Es un misterio. Ok, entonces, algunos pueden decir, es que la Trinidad de Dios no se encuentra en las Sagradas Escrituras. Claro, en sí la palabra Trinidad no la vamos a encontrar. No vamos a encontrar tal cual que diga Trinidad. Pero hay muchos pasajes, hermanos, demasiados pasajes que nos hablan de un Dios trino. Cuando Jesús fue bautizado, ¿recuerdas? ¿Quién estaba siendo bautizado en ese momento? Jesús. ¿En qué forma, como forma de qué vino el Espíritu Santo? Como de paloma. ¿Y quién habló en el cielo? El Padre. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, hermanos, una de las cosas que también podemos ver en estos errores que hemos podido caer es cuando dicen, los ángeles no tienen sexo. Los ángeles carecen de sexo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esto? Que un ángel no tiene sexo. Y se van a Mateo capítulo 12, versículo 25. Mateo 12, 25. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Recuerden aquí que en este pasaje uno le dice, oye, y si una mujer, dije Mateo, ¿verdad? Es Marcos 12, 25. Es que como nomás los abrevio Mar o Mat, y les dije Mat, pero es la R, Mar 12, 25. Para darles contexto, recuerdan que una mujer dicen, oye, y si esta mujer se casa con este y se le muere, pero luego se casa con el hermano y también se le muere, y luego se le casa con otro y se muere, y así con todos, al final ahí arriba de quién va a ser mujer, ¿va? Y es cuando Jesús cita esto, porque cuando resuciten los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en el cielo. Entonces, hermanos, aquí es donde algunos dicen, ¿ya ves? Los ángeles no tienen sexo, porque dice la Biblia que ni se casarán ni se darán en casamiento. El pasaje no está hablando para nada de la sexualidad, de que si tienen sexo o no tienen sexo. Está hablando nada más, Jesús está contestando la pregunta que le preguntaron. ¿Va? ¿De quién va a ser? Allá nadie se va a casar. Los ángeles ni se casarán ni se darán en casamiento. ¿Te imaginas a Jesús? Oye, Jesús, ¿y allá de quién va a ser esposa? Los ángeles no tienen sexo. El que le pregunta dice, ¿y qué tiene que ver con mi pregunta? Yo no te pregunté eso, ¿verdad? Entonces, hermanos, entonces pudiéramos decir, no podemos dar por sentado que si Jesús está diciendo que los ángeles ni se casarán, no se casarán ni se harán casamiento, con eso no podemos decir que un ángel no tiene sexo, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuando hay muchos pasajes en la Biblia que nos describen a los ángeles con un sexo, ¿y cómo nos lo describen? Con un sexo masculino. Siempre las escrituras así nos lo describen. Entonces, ves cuando vinieron los ángeles con Lot, cuando vinieron los ángeles con Abraham, cuando los ángeles se han presentado. Entonces, ¿cuál es el punto aquí, hermanos? No voy a caer más en deducciones, ni nos vamos a ir más allá. Oye, entonces, un ángel tiene esto, un ángel tiene lo otro. Ese no es el punto, lo que les estoy o quiero llegar, ni caigamos en el debate. Lo que yo quiero llegar al punto es que este pasaje no tiene nada que ver con la sexualidad, de que si un ángel tiene sexo o no tiene sexo. Eso es de que ya nosotros le estamos dando nuestra propia interpretación. Entonces ya estamos haciendo hablar el versículo en algo que el versículo no está hablando.
Entonces, también cuando hemos hablado del cuerpo glorificado de Jesús, ¿cuántas veces nos hemos dicho? Es que cuando tú tengas el cuerpo glorificado, vas a poder atravesar bardas, vas a poder volar, vas a poder hacer esto, vas a poder hacer lo otro. La Biblia no nos describe nada de eso, hermanos. Sí, pero acuérdate que ahí están los discípulos y dice que ¡pum!, nomás Jesús se les aparece. Vamos a ver Juan capítulo 20, versículo 19 al 20. Juan capítulo 20, versículo del 19 al 20. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos y se regocijaron viendo al Señor. Ven, hermanos, cómo Jesús dice que la puerta estaba cerrada, y si llegó y se les apareció ahí, ¿quién abrió la puerta? Nomás se atravesó. Alguien que tiende a hacer mucho esto, hermanos, digo, yo lo amo mucho en el Señor. Por muchos años escuché sus mensajes y fueron de mucha edificación para mí. Hoy en día ya casi no lo escucho, porque en muchas cosas doctrinales no concuerdo con él. El pastor Armando El Ducey, él tiende a especular mucho. Es muy buen teólogo. Yo le aprendí muchísimo, de verdad le aprendí muchísimo. Es muy bueno, pero tiende a especular mucho, o tiende a hacer a los versículos hablar donde no tienen que hablar. Entonces él dice: cuando nosotros tengamos un cuerpo glorificado, nosotros vamos a poder materializarnos eso. Lo vamos a poder. Aquí podemos ver claro ejemplo. Estaba la puerta cerrada y ¡pum!, Jesús atraviesa la puerta. No, hermanos, no podemos caer en esos puntos. Aquí claro dice: estaban todos, dice estando las puertas cerradas en el lugar de los discípulos, estaban reunidos por miedo a los judíos. Lo que el escritor Juan nos quiere decir es que estaban encerrados, tenían miedo. Pero Juan no se quiere especificarnos si el cuerpo glorificado se puede materializar o desmaterializar. Juan no se está enfocando en ese punto. Ese punto es cuando nosotros queremos hacer hablar el versículo. Y tengamos cuidado, porque ahí podemos caer en una eisegesis, ¿verdad? Nosotros haciendo hablar el versículo cuando el versículo no quiere decir nada de eso. Quizás Juan nomás puso ahí: la puerta estaba cerrada por miedo, pero ya, si Juan nos escuchara ahorita, hoy en día, entonces, predicando esto, mira, es que Jesús atravesó la puerta, y Juan: no, yo nomás puse que la puerta estaba cerrada porque tenían miedo. Entonces, ese es el punto, hermanos, que necesitamos tener cuidado. Por eso la Biblia debe ser su propio intérprete. La Biblia es muy diferente a cuando tú dices: yo creo, esta es mi postura, o esto es lo que yo supongo. ¿Se acuerdan que yo les estaba hablando hace unos días, en el domingo, de Lea, que dice que tenía los ojos delicados? Yo no dije, llegué y les dije: ¿saben qué? Pues prácticamente a Lea le bailaban los ojos. Aquí dice la escritura. No, yo que les dije las posturas que se creen, ¿no? Pues sus ojos delicados, puede ser no era muy bonita, la otra puede ser que tenía una enfermedad, y la otra, que es a la que yo me inclino, que realmente tenía estrabismo, ¿verdad? Porque ojos delicados es ojos débiles, faltas de fuerza, y el estrabismo es falta en tu músculo para no poder controlar tu ojo. Por eso es mi postura, pero yo no puedo decir, ¿verdad? Ya saben que Lea tenía estrabismo, o sea, no, yo no puedo irme a ese punto. Otro de los pasajes que yo he hablado y les he hablado con claridad y les he dado las posturas en cuanto a Noé. ¿Se acuerdan en cuanto a Noé? Que su hijo vio la desnudez de su padre.
¿verdad? ¿Cuáles son las interpretaciones? Una es que vio la desnudez o se burló de su papá. La otra de interpretación es que abusó sexualmente de él. Entonces yo me inclino a la postura de que abusó de su propio padre por lo que quiere decir en el original, y después de eso hacia dónde se va la descendencia, ¿verdad? Desde dónde sale esa descendencia, que sale con los Sodoma y Gomorra. Esa es mi postura, ¿verdad? Pero yo no lo estoy afirmando, digo, así va a ser. No, porque caeríamos en ese error. Entonces, hermanos, otro gran debate que existe en cuanto a esto, los calvinistas con los arminianos, ¿verdad? Y sobre todo voy más con los arminianos, que ellos alegan, insisten y dicen que el hombre sí tiene la habilidad moral, aunque esté caído, para poder decidir ir a Cristo. El hombre sí está caído, el hombre está muerto en sus pecados, pero el hombre sí por su propia cuenta puede buscar a Dios, ¿verdad? Porque Juan capítulo 3 versículo 15 nos dice: para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Entonces aquí dice todo aquel que en él crea, ¿verdad? No solamente los seleccionados, no solamente los que Dios ha predestinado, dicen los que creen esta postura, ¿no? Sino todo aquel que en él crea. Y la palabra todo es todo, hermanos. ¿Qué voy con esto? Si lo agarramos así, el mismo Pablo, el mismo Señor Jesucristo se estaría contradiciendo, ¿verdad? Se estaría contradiciendo en esto, porque el mismo Jesús dice: ninguno puede venir a mí si el Padre no le trae. Pero ahí dice todo aquel que en él crea. Entonces, pero ninguno puede venir a mí si el Padre no le trae. Entonces necesitamos estudiar todo el contexto, hermano, de lo que este pasaje nos quiere decir. Esto quiere decir todos, absolutamente todos los que vengan y crean. O sea que el hombre puede venir por su propia cuenta y buscar a Dios. La palabra de Dios nos dice que no, que el hombre está muerto en sus pecados. El hombre jamás buscará a Dios. Lázaro por su propia cuenta jamás se hubiera levantado si Jesús no le habla. Es que esto suena muy soberbio, dicen, ¿cómo que unos sí y otros no? Al contrario, esto nos debe de dar más amor y temor reverente hacia el Señor. ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué yo? Si tú sabías que yo jamás te iba a buscar, si yo no hice nada bueno, si yo jamás iba a ir hacia ti, ¿por qué yo, Señor? Al contrario de todo esto, hermanos. Entonces, dice, este pasaje no dice nada explícito acerca de las habilidades del hombre para venir a Cristo. La frase es una afirmación universalmente negativa con una cláusula exceptiva agregada. Es decir, el pasaje sencillamente afirma que nadie puede, y esa palabra nadie puede es nadie es capaz de venir a Cristo. La cláusula exceptiva dice: si no le fuere dado del Padre. Nadie es capaz de venir a Cristo si el Padre no se lo da. No se lo da, ¿verdad? Y podemos encontrar muchos pasajes de esto. Dice, ¿qué dice Romanos? ¿Qué dice Pablo? No hay ni uno bueno, no hay nadie que busque a Dios. Entonces tú no puedes decir, es que cuando yo busqué a Dios, entonces estás contradiciendo lo que dice Romanos. No hay nadie bueno, no hay nadie que busque a Dios. Todos se hicieron inútiles, ¿verdad? Dejaron a Dios. Entonces, hermanos, estos versículos, este versículo que acabo de leer enseña explícitamente que se debe de tener lugar un prerequisito necesario antes de que una persona pueda venir a Cristo. El prerequisito es que le debe ser dado del Padre. Dado del Padre. Entonces, hermanos,
bueno, sigo leyendo, dice, en verdad, el punto no es el de resolver la controversia entre calvinistas o los arminianos, sino en el de demostrar que sobre esta cuestión lo que aparece implicaciones no se puede utilizar para cancelar la enseñanza explícita. Hermanos, entonces, en todos los pasajes bíblicos donde nos surjan dudas o no esté muy claro, debemos buscar en otros pasajes que se expresen con más claridad. Con más claridad. La Biblia es su propio intérprete. Su propio intérprete. Antes de querer decirles algo que no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver en la siguiente clase. Tendríamos que verlo, no lo íbamos a ver, pero lo vamos a ver. ¿Alguien puede dar otro ejemplo de esto? Un pasaje que no sea tan claro y lo tengamos que buscar, o que sea mal interpretado por no ser tan claro. Darwin. Las llaves del reino, ¿verdad? Eso es importante, hermanos. El hermano Darwin dice, no tiene micrófono ahí. Bueno, sí tenía, pero no dijo. Para los que están aquí, uno de los pasajes es las llaves, cuando Jesús le dice que a Pedro le ha dado las llaves del reino, ¿verdad? Entonces, los católicos dicen que pues solamente por medio de la Iglesia Católica Romana hay salvación. Fuera de ella no hay salvación. Creo que ya ahorita están cambiando ya ves que están modificando todo esto también, y ya están empezando a cambiar sus normas. Al fin y al cabo, si el magisterio dice que se cambia, se cambia. Pero eso es verdad. Por eso dicen que fuera de la Iglesia Católica Romana no hay salvación. La diferencia que nosotros decimos, no hablamos de una comunidad, decimos fuera de Cristo no hay salvación. Es totalmente distinto, ¿verdad? Muy buena aportación. ¿Alguien más? Darío y luego Miguel. Sí, que así como hablando de la salvación, ¿verdad? No tener una salvación segura, que así como el Señor te injerta, Él te puede cortar, ¿verdad? Él te injertó, Él te puede quitar. Dice, así como viene la interpretación que la palabra de Dios no dice, así como el Señor te ha dado la salvación, así el Señor te la puede quitar, ¿verdad? Y no, cuando la palabra de Dios nos dice que su salvación es inmarcesible, o sea, no se marchita, ¿verdad? No se corrompe y es eterna. Miguel. Que todo lo que tú atares en el cielo será atado en la tierra, ¿verdad? Entonces ahí, tristemente más los hermanos pentecostales agarran, ¿verdad? Ata, empieza a atar y desatar. Yo ato, yo desato, y ahí no está hablando nada que ver ni de atar demonios ni de desatar demonios, ¿verdad? Porque atan ahí en la congregación, pero sale de la iglesia y como que la cuerda estaba muy larga y siguen caminando, ¿verdad? Entonces ahí no está hablando nada de eso. Si se refiere a eso, está hablando más del perdón, ¿verdad? Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano, verdad? Entonces, ¿te imaginas Pedro preguntando, hablando sobre el perdón, y el Señor, ata a los demonios, Pedro? ¿Qué tiene que ver con mi pregunta? ¿Verdad? Entonces, sí, no está hablando nada de eso, ¿verdad? Que lo que tú perdones aquí en la tierra es perdonado en el cielo, ¿verdad? Por el Señor. Perdón, Israel y luego Ana.
También cuida tu salvación con temor y temblor, ¿verdad? ¿Por qué dice cuídala? Porque si la descuidas, la puedes perder. Perdón, donde hay 2 o 3 reunidos, ahí está el Señor. O sea, cuando estás orando tú solo en tu cuarto, ahí no está el Señor. Entonces haz un grupo de WhatsApp para que ahí esté el Señor. Oye, eres conmigo. Entonces, no, hermanos, donde hay 2 o 3 reunidos, ahí está hablando de la disciplina. Cuando se hace la disciplina hacia un hermano, ¿verdad? Donde hay 2 o 3 reunidos, ahí está el Señor. Donde están llamándole la atención al hermano y emiten un juicio, es el Señor aprobando eso, ¿verdad? Ahora sí, Ani. Correctamente. Cuando Isaías nos dice por sus llagas hemos sido curados, podemos agarrar también esa interpretación y darle nuestra propia interpretación. Es: tú no te puedes enfermar porque el Señor ya se llevó todas las enfermedades en la cruz. Ahí dice por sus llagas he sido curado, entonces ya no más enfermedad, ¿verdad? Y Pablo dice: ¿dejé a quién enfermo? A ti no. Timoteo se enfermaba, lo dejé enfermo, ¿no? Dice, lo dejé enfermo, casi se me moría ahí. Entonces, pues no, hermanos, no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿No? Ok. Hermanos, es importante. ¿A qué quiero llegar con esto? Y no pienso meterlo en este mismo pasaje, de este mismo párrafo, va a ser como la segunda parte de este mismo párrafo. Es importante, hermanos, que entendamos que que en la cultura judía había mucho simbolismo, demasiado simbolismo. Cuando hablamos de unas llaves, cuando Jesús le está diciendo a Pedro: te entrego las llaves del reino, no esperes tú a que Jesús le dio un llavero con muchísimas llaves. Obviamente Pedro entendía el significado, ¿verdad? Entonces, cuando podemos encontrar que Jesús dice, que le dice Jesús: es que tú echas los demonios por medio de Belcebú, ¿verdad? Dice, si un hombre ¿cómo? Una casa dividida cae, ¿verdad? Dice, entonces, si primero no viene el hombre fuerte y lo ata, ¿verdad? Primero tiene que venir el hombre fuerte y atarlo, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿a qué voy con esto? Hay un pasaje en la Biblia y yo lo voy a estudiar y voy a dar la postura y voy a tratar de dar la postura y por qué no lo creen o por qué no lo creo de esa manera, dando una interpretación bíblica y con otros pasajes. En el libro de Apocalipsis hay un solo pasaje que nos habla del reino milenial. Nos habla del reino milenial y nos habla y nos dice que va a ser un reino de 1000 años. Y a ese pasaje se le ha dado una interpretación que va a ser un reino milenial literal aquí en la tierra. O sea, literal, donde va a venir Cristo y va a reinar 1000 años literalmente. Ese es el punto que se le ha dado o lo que se ha interpretado. Pero ese pasaje sería bueno que lo estudiáramos a la misma luz de la Biblia, ¿verdad? Porque mi postura es que eso no quiere decir que sean 1000 años literales. Lo que ese quiere decir es que son 1000 años simbólicos, un periodo de tiempo, ¿verdad? ¿Cuándo es ese periodo de tiempo? Desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Entonces, a los que están estudiando ahorita conmigo Apocalipsis, los lunes, hemos encontrado todas estas cosas, que hay muchas cosas que son simbólicas, no meramente literales. Y yo se los decía la vez pasada, siempre esperamos los 4 jinetes del Apocalipsis,
Y realmente leer Apocalipsis a muchos cristianos les da temor. Yo lo que les digo, ¿quién de ustedes se mete a decir, tengo problemas, tengo tribulaciones, voy a ir a leer Apocalipsis? Contrario, nadie va, ¿verdad? Te vas al Salmo 23, te vas a los Salmos, te vas a los Evangelios, a los milagros de Jesús. Pero cuando ves Apocalipsis, lo que Juan quería causar en el lector, encuentras que es un libro con tanta esperanza, hermanos, y te das cuenta que el cristiano va a morir en guerra, en enfermedad, en tribulación, en angustia, en persecución, en injusticias, pero el final de ello es que estaremos con Cristo. Es tan esperanzador, de verdad. Entonces, vamos a verlo en la siguiente clase. Ya no alcanzaríamos a verlo obviamente en esta, y nos llevaría toda una clase hacerlo. Por eso vamos a ver por qué creemos esta postura, ¿verdad? ¿Dudas? ¿Comentarios? Epafrodito, se lo dejé enfermo, y para que el Señor, para no causar más tristeza, dice, ¿verdad? No se murió. Muchas gracias, Irra. Ok, hermanos, si no hay comentarios, dudas, vamos a orar para despedirnos, ¿sale? Entonces, próxima clase veremos eso. No estoy diciendo que vamos a ver Apocalipsis, no estoy diciendo, no. Vamos a ver, seguimos con la confesión de fe. Simplemente lo voy a meter esto aquí por este pasaje, es que un solo pasaje debe interpretarse con la misma escritura. ¿Ok? Muy bien, vamos a orar. Bendito Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y fiel, y porque a través de tu escritura aprendemos, Señor. Y también, Señor, queremos pedirte perdón porque cuántas veces no hemos interpretado tu palabra nosotros mismos, Señor, cuando debemos de ir a la misma escritura para poder encontrar la verdadera interpretación. Perdónanos, Señor, perdónanos. Queremos ser estudiantes serios de tu palabra, Señor. Queremos ser estudiantes que podamos ir realmente a la escritura y podamos entender, Señor, lo que realmente tú quieres hablar a tu iglesia. Yo te doy gracias por mis hermanos. Gracias, Señor, así como permitiste que llegaran con bien, permíteles que puedan regresar con bien a sus casas. Yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Que el Señor me les bendiga.